Sí, yo acá el Indio Hughes de la IWQ, dando más mensaje, hermano, más amor y menos odio, por favor. Eso es lo que pido para ti, para mí y para todos. Si solamente pequeñas acciones que podemos hacer, no cuesta nada, hermano. Así que escúchate esto. Sí. Evito el odio con todo mi corazón. Yo soy más propenso a dar y recibir amor que pasa breda. ¿Te da vergüenza decir esto? Yo sé que sí, porque nadie es feliz con odio dentro. Deja de perder el tiempo creyéndote el cuento de ser choro y malo, insano y sin ningún sentimiento. Eso, como te dije, es una pérdida de tiempo. Mejor date cuenta que el amor de ella es inmenso y pleno. Cada día veo que nacen más movimientos, pero con récord por dentro no llegarán a buen puerto. Un consejo: siembra viento y cosecharás tempestades, te lo recuerdo y por favor piensa al respecto. Insisto que Cristo es el único camino. Ámense unos a otros, eso es lo que dijo. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Yo mismo lo sigo y yo te invito a seguirlo. Y estudio ciencia, la esencia de madre naturaleza. Te damos gracias por tanta belleza, sagrada creación que entrega sabiduría y nos enseña. Antes de enseñarle a un niño el himno nacional, deberían enseñarle el significado de paz, no ensuciar tanta bondad, mostrar interés en la espiritualidad antes de lo material. ¿Y qué importa? Que seamos millones y nos odiamos solo por ser de distintos colores, de distintas naciones. Y da igual que seamos muchos y la soledad aún seguirá soñando en compartir su mundo. Ese no es el sentido, busca algo más positivo y verás que todo es mejor. Lejos del frío hay que cortar con lo negativo y dejar que lo bueno se quede. Lo que das luego recibirás. Solamente piensa en cuánto amor entregas. Solamente piensa que el odio envenena. Solamente piensa en que debe de cambiar y de esa manera tu entorno puedes mejorar. Tú solamente piensa en cuánto amor entregas. Solamente piensa que el odio envenena. Solamente piensa en que debe de cambiar. Intentar transmitir amabilidad a los demás y encontrarás paz. La diferencia la hace una sonrisa, no los puños para pelear. Y vas a mejorar, que no sembra odio, no cosechará maldad. Y encontrarás paz, se aleja de tu mente lo malo, así es más fácil avanzar. Y vas a mejorar, con paciencia y siempre frente a la verdad. Hay que empezar por uno mismo, entregar más amor y menos negativismo. Lo que yo te pido no es ningún sacrificio, más cuando lo haces por ti, por los que están contigo. Yo doy gracias siempre por el estar vivo, por ti, por mí, por todos y que en la tierra compartimos. Por eso, hermano, el odio no tiene ningún sentido. Mejor ayudar a que el mundo no sea tan frío. Ya, man, hay que analizar, porque aún hay gente que odia a las demás personas y sin conocerlas de verdad no sé el por qué, pero les pareciera importar más buscar problema en vez de poderlo solucionar. Lo digo porque es cierto y no entiendo ese pensamiento. Si no cuesta nada ser agradable el momento del nuestro y el resto, y ya basta de cinismo. Si a veces nos odiamos solo en base de prejuicios, no pensemos en riñas sino en vida, vía de alegría que no quita, en vez de eso brinda energía. Y así compartirla y regalarla al que le haga falta, porque en un ser vivo es feliz sin cariño en su alma. Porque todos lo necesitamos, hermano. Demos más la mano y menos engaños para el que está al lado. Más fraternidad y paz es lo que falta. Tómate un tiempo para pensar. Solamente piensa en cuánto amor entregas. Solamente piensa que el odio envenena. Solamente piensa en que debes de cambiar y de esa manera tu entorno puedes mejorar. Tú solamente piensa en cuánto amor entregas. Solamente piensa que el odio envenena. Solamente piensa en que debes de cambiar. Intentar transmitir amabilidad. Solamente piensa. Solamente piensa, solamente piensa, yeah.